Un cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Felipe Valencia. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las convenciones del ORM Pipe. Bien, empecemos. Pipe tiene 4 convenciones que deberíamos utilizar para aprovechar al máximo el ORM Pipe. ¿Por qué? Porque si la utilizamos nos permite omitir todas las configuraciones extras que debamos hacer, ya que digamos el ORM Pipe se adaptaría a nuestra tabla si seguimos estas convenciones que vamos a nombrar en ese momento. Entonces veamos la primera. Las tablas en la base de datos deben llamarse en plural y nos dice, por ejemplo, usuarios, tareas programadas, siempre con una S al final, ¿cierto? En plural. Ahora, las clases que representan los modelos de las tablas deben empezar con la primera letra en mayúscula y llamarse en singular, siguiendo el estilo de escritura Camel's Cage. Nos dice que, por ejemplo, si nuestra tabla se llama usuarios, entonces vamos a poner como nuestro modelo usuario, llamarlo en singular y con la U de usuario mayúscula. Asimismo, nos dice que si escribimos, digamos, una palabra compuesta, por ejemplo, tareas programadas, entonces nuestro modelo se llamaría tareas programada, siempre en singular. Ahora, las tablas que representan relaciones de muchos a muchos deben crearse con los nombres en orden alfabético de los modelos relacionados. Ejemplo, compra usuario. Y expliquemos esta parte. Esta tabla que representa relaciones muchos a muchos es la típica tabla, tercera tabla, valga la redundancia. Es la tercera tabla que nos sale cuando hacemos el modelo entidad-relación. Entonces, cuando, por ejemplo, necesitemos crear una tabla, una tercera tabla, una tabla de relaciones muchos a muchos, entonces la creamos con los nombres de los dos modelos que vamos a relacionar y con nombre alfabético. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo creé una tercera tabla para definir las compras de los usuarios. Entonces, esa tercera tabla se llama compra, ¿cierto? Definiendo el primer modelo, guión bajo, usuario, definiendo el segundo modelo. Y cumpliendo esto, pues podemos seguir con la convención número 1 del ORM Pipe. Convención número 2. La llave primaria de la tabla debe llamarse ID y tener el atributo AutoIncrement. Entonces, cuando creemos nuestra tabla, simplemente la llave primaria le ponemos ID y activamos que sea autoincrementable para que el ORM Pipe internamente pueda manejar las gestiones correctamente sin necesidad de tener que hacer una configuración extra. Vamos con la convención número 3. El nombre de la llave foránea debe estar compuesto por el nombre en minúscula del modelo que representa a la tabla principal, seguido de un _ID. Ejemplo, si yo tengo una tabla que se llama temas y en los temas voy a guardar muchos IDs de usuarios, entonces yo coloco usuario_ID, ¿sí? Para definir que ese ID es el ID del usuario que creó el tema. Asimismo, como por ejemplo, si es una palabra compuesta, entonces ponemos tareas programada_ID. Esta es nuestra tercera convención. Nuestra cuarta y última convención dice que las tablas en la base de datos deben contar con 2 campos que puedan ser nulos y de tipo timestep, llamados creado en y actualizado en, los cuales nos permiten llevar el registro del tiempo. Esto es muy importante porque actualmente nosotros debemos de definir en nuestra tabla cuándo se insertó el dato, cuándo fue la última actualización de ese dato, de ese registro. Entonces, para ello, cuando nosotros colocamos automáticamente 2 campos que puedan ser nulos y que sean de tipo timestep, entonces podemos nosotros guardar esa información y Pipe lo hace automáticamente cuando ingresamos un registro. Él va a guardar en creado en la fecha que se creó y en actualizado en la fecha en la cual se actualizó. Si nosotros no queremos utilizar estas convenciones porque a lo mejor ya tenemos una base de datos creada con unas tablas específicas, entonces nosotros podemos omitir todas estas convenciones y nos toca en el modelo realizar una configuración extra. Entonces, por ejemplo, si nuestra tabla, por ejemplo, aquí dice que tenemos la tabla, el modelo país, él va a buscar internamente una tabla que se llame
país. ¿Por qué? Porque mire que la S la tiene aquí en esta parte. Entonces, como esa tabla no existe para nosotros, entonces nosotros definimos que nuestra tabla se va a llamar países. Otra forma sería crear, por ejemplo, el modelo de nombre países, pero pues digamos no es muy convencional para nuestro lenguaje, entonces colocamos el modelo país y más bien le decimos en el atributo tabla que nuestra tabla en la base de datos se va a llamar países, que vaya y busque países. Por ejemplo, nuestra llave primaria no está cumpliendo con la convención de que sea ID. Entonces le definimos que vaya a buscar la llave foránea que se llame código. Bien. Ahora, queremos, por ejemplo, no guardar información del registro del tiempo. No quiero porque a lo mejor no tengo los campos de creado en o actualizado en. Entonces le decimos al ORM Pipe por medio de registro tiempo que no me guarde esa información. ¿Listo? En caso tal que, por ejemplo, nosotros tengamos unos campos para el registro del tiempo, pero no se llaman ni creado en ni actualizado en, entonces nosotros podemos poner los campos que quiero que se guarde el registro del tiempo. En este caso se llama create at y update at. Ahí, esos campos que yo he definido, el ORM Pipe va a guardar la información del registro del tiempo. Ahora, esta parte de pertenencia a muchos hace a colación a esta convención, que las tablas que representan las relaciones de muchos a muchos deben crearse con los nombres en orden alfabético de los modelos relacionados, ejemplo compra usuario. Esto lo vamos a ver mucho más adelante en la parte de modelos y constructor de consultas, pero básicamente tenemos, por ejemplo, la tabla océano, ¿cierto? Me está diciendo que la tabla unión son océanos países y miremos que aquí está perdiendo la convención porque la tabla se debería llamar océano-países, ¿sí? Según la convención que vemos acá, compra-usuario. Pero como esa convención no se está llevando a cabo, entonces decimos que la tabla de unión, o sea, la tercera tabla, la tabla de muchos a muchos, se va a llamar océanos países, que es la que yo tengo registrada en mi base de datos. Ahora, la llave foránea local hace a colación a la llave foránea de mi modelo, de mi tabla países, que en este caso es ID país, que vemos que tampoco cumple con la condición porque se debería llamar ID. Ahora, la llave foránea unión es la llave foránea de la otra tabla, ¿sí? En este caso se debería llamar en esa otra tabla país-ID, pero como, perdón, ID océano, pero como no se cumple esa convención de océano ID, entonces tenemos que colocar nosotros el nombre que tengamos allá dispuesto, que en este caso es ID océano. Y bien, estas son las convenciones que deberíamos utilizar en el ORM Pipe para poder utilizar este ORM sin necesidad de realizar una configuración extra. En caso tal de que ya tengamos una tabla definida, entonces podemos omitir todas esas convenciones de esta manera. Muy bien, hemos terminado este video. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así mantenerte informado.